en los siguientes minutos, cuando haga referencia a los temas vinculados a la exposición de hoy, verán que en algunas oportunidades voy a hacer referencia al liberalismo y en contraposición a voluntarismo. Hace tiempo que con un amigo también uruguayo, el doctor Ignacio Posadas, venimos trabajando sobre ese concepto, que no es invento nuestro, pero que sí nos interesa de alguna manera profundizar y ponerlo en conocimiento de todos, que es que el mundo de las ideas de alguna manera se divide o está separado por esa dicotomía entre liberalismo y voluntarismo. No es necesario el día de hoy hacer referencia a qué es lo que consideramos nosotros liberalismo, pero sí a modo de preliminar, contarles que a nuestro criterio, dentro de los voluntarismos, encontramos a todos aquellos ismos que son contrarios al liberalismo, ¿no? Por lo cual ahí podemos comprender al socialismo, al comunismo, a cualquier clase de colectivismo, al fascismo, al nazismo, al populismo, a cualquier clase de idea que tienda a vulnerar la dignidad del ser humano en su máxima expresión, que para nosotros es la de la libertad. Me parece que era importante aclararlo porque muchas veces en estas conversaciones uno espera encontrarse con la dicotomía liberalismo-socialismo, liberalismo-izquierda, y nosotros hace tiempo que venimos trabajando en ese concepto porque entendemos que más inclusivo desde el punto de vista de estos sistemas que atentan contra la libertad. Yendo al tema propuesto en el día de hoy, lo primero que creo que tenemos que evaluar es cómo se configura, cómo se nos presenta esta crisis determinada por la epidemia, por la pandemia. Y lo primero es analizar que la misma tiene un fuerte componente psicológico basado en que la misma desestructura el horizonte cotidiano que las personas y que las sociedades tenían hasta el momento, ¿verdad? Nos deja parados frente a algo que es muy de la naturaleza, muy duro, que en primera instancia nos pone frente a sentimientos muy básicos, nos pone frente al pánico, frente al miedo, a no saber cómo evoluciona, cuánto dura, cuánto va a terminar, y eso de alguna manera, al movernos el horizonte, desequilibra la psiquis de las personas, pero también la psiquis colectiva, en cuanto nos plantea diferentes circunstancias. El otro día, en otro archivo que me comentaba sobre un libro, no recuerdo el nombre, creo que se trata de que se llama La muerte domesticada, alguno de ustedes lo debe haber leído, en el que decía que la pandemia nos deja parados, por lo menos en Occidente, que estábamos acostumbrados a tratar y a sentir a la muerte de una manera, no esa muerte domesticada, sino una muerte desatada, una muerte que nos resulta repentina, nos resulta masiva y deshumanizante en cuanto no nos permite asistir a las personas enfermas con el afecto que estamos acostumbrados a asistir hace muy poco tiempo, acompañarlos durante el tránsito y ni siquiera hacia las instancias de despedida de acuerdo a las convicciones de cada uno, ¿verdad? Y en esto, ese desequilibrio de la psiquis individual y colectiva, vemos que se da también en forma muy natural y de manera muy, si se quiere, primitiva, distintas respuestas. La primera respuesta es la respuesta irracional, ¿no? La respuesta de cómo se para el ser humano frente a esto que nos resulta tan extraño y que no estábamos acostumbrados. Y ahí vemos que dentro de las sociedades lo primero que pasa es, dentro de la respuesta irracional, es la búsqueda de chivos expiatorios, ¿no? Lo segundo son las respuestas voluntaristas, como la que hemos visto en los casos, como comentábamos en el preámbulo con Antonella y con Arturo, en algunas respuestas que uno puede ver que se dan en países de la región, donde se coartan las libertades individuales y las libertades colectivas en el afán de sostener o de mantener determinadas cuestiones vinculadas a la pandemia, que no dejan de ser más que expresiones de voluntarismo. Cuando te dicen que tenés que pedir permiso para salir de tu casa, cuando te dicen que tenés que ir a comprar los bienes básicos de subsistencia de acuerdo a determinadas condiciones, que tenés que avisar por WhatsApp para moverte. ¿Qué es eso si no es el voluntarismo más puro, el voluntarismo aquel que pretende coordinar y dominar nuestras vidas en todo sentido? Por otro lado, tenemos la respuesta que yo entiendo, opinión, que son las racionales, que son las que
en el Uruguay hemos dado en llamar las de la libertad responsable, ¿verdad? Que son aquellas que entienden básicamente que esta crisis que está dada por un tema sanitario debe ser atendida sin perder de vista lo más importante que tiene el ser humano, que es su dignidad y su libertad, y nos para hasta en parámetros donde la salud pública queda depositada en manos de la libertad responsable. Y eso yo creo que es un avance fundamental que nos da la pauta de cuando uno está en una sociedad que funciona de manera racional, ¿verdad? Pensando en eso, nos damos cuenta que estamos ante un proceso de cambio, lugar a dudas, y estos procesos de cambio tienden a acelerar cuestiones, ¿verdad? Un antecedente de esto, por no ir a la gripe española, por ir a algo incluso más dramático, sería el de la peste negra. Y la peste entre el siglo XIV y el siglo XV, entre otras cosas, lo que trajo fue la transición del feudalismo hacia el capitalismo, ni más ni menos, ¿no? Algo, una suerte de cambio que nos dejó con este paradigma económico en el cual, obviamente que evolucionando en la cronología de la historia del mundo, pero nos dejó con este cambio que es lo que hoy disfrutamos y lo que le ha traído tanta evolución y tanto avance a la sociedad occidental y a la sociedad mundial. Pero vemos que en estos cambios acelerados tenemos que estar atentos al foco de la discusión. Y hoy vemos que el foco de la discusión que nos plantea esta crisis se fija en algunas cuestiones que son bastante básicas, o que hasta hace unos días quizás estaban a la vista para algunos, pero no todos la veían con el mismo cristal. Y vemos que el foco de la discusión hoy está fijado, por ejemplo, en el desempleo, está fijado en la cobertura de seguridad social a los sectores más vulnerables, está fijado, sobre todo en Latinoamérica, en lo que padece todo aquel sector que, a pesar de las políticas voluntaristas que padecemos desde hace 15 o 20 años, dependiendo en qué país estemos, no han sido capaces de acabar con la informalidad o no han sido capaces de promover a las pequeñas empresas para que evolucionen. Y es aquí donde aparece la dicotomía de la que le hablaba al principio, cuando decía esa dicotomía entre liberalismo y voluntarismo. ¿Qué es lo que hay atrás de voluntarismo? Atrás de voluntarismo siempre está esa concepción de la igualdad material, de hacer que la igualdad material abarque todo, ¿verdad? Entonces, al plantearnos el foco de la discusión sobre la pandemia, en términos, como les decía recién, de empleo, coberturas de seguridad social, para los más vulnerables, informalidad, pequeñas empresas, vuelve a ponerse arriba de la mesa la vieja dicotomía liberalismo-voluntarismo. ¿Por qué? Porque al igual que en el año 9, y de la crisis del año 29, y los posteriores, del 30, 31, la primera reacción es la de la cuestión social, que es lógico y es natural y es comprensible, y todos somos sensibles a lo mismo, ¿verdad? La primera reacción es la de atajar las demandas y las necesidades sociales. Y todos estamos de acuerdo en que las demandas sociales y las necesidades deben ser atajadas. En donde no estamos de acuerdo muchas veces es en el cómo, ¿verdad? Porque el punto está en cómo las atajás. Las atajás, como decía recién, con libertad responsable, o las atajás con más voluntarismo y con menos libertades. Nosotros tenemos que siempre recordar que en el año 29 el mundo a la crisis respondió de dos maneras diferentes. Teníamos, por un lado, el New Deal y las soluciones norteamericanas, en las cuales muchos de nosotros sabemos que no coincidimos en un montón de cosas, pero por otro lado teníamos una respuesta aún peor, que era la respuesta europea, que fue la del totalitarismo y la del autoritarismo en su máxima expresión, que llevó al mundo al caos, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que tenemos que atender la economía sin perder de vista la cuestión social. Y como les decía recién, el tema es cómo. ¿Cómo se puede atender todo esto sin perder lo que para los liberales es fundamental? Y en eso tenemos que tener claras algunas cuestiones, porque yo creo que estamos ante un cambio de paradigma como el que significó el New Deal o como el que significó de alguna manera Bretton Woods, ¿verdad? Tenemos que tener claro de que no podemos caer en voluntarismo, no podemos caer en lo que algunos muy rápidos de mente, progresistas del voluntarismo más intelectual, nos quiere vender como liberalismo controlado.
No, 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 de ninguna manera. La única respuesta a esta crisis es la del liberalismo responsable. La del liberalismo responsable, insisto, con la dignidad humana puesta en el centro de todo, el hombre puesto en el centro de todo. Por eso tenemos que estar muy atentos al intervencionismo voluntarista. Las economías están cambiando por esta crisis y no podemos permitir que eso sea en detrimento de la libertad. El traslado de las políticas de asistencia al sector, asistencias a los sectores que lo requieren hoy, por ejemplo, al sector informal, es la prueba de que falló el voluntarismo en Latinoamérica. Si uno piensa en América, ¿verdad? En materia de políticas de asistencia y de traslado de las mismas al sector, a los sectores más pampa de la vida, dijéramos en Uruguay, en esos términos. Estamos teniendo que seguir años de voluntarismo no fueron capaces de darle a estas personas elementos para el desarrollo, ¿verdad? Por eso, yo creo que es importante, dados en un momento histórico que es como una suerte de bisagra, donde nos permite pensar un montón de cosas. La globalización, sin lugar a dudas, va a continuar como venía, y la globalización sirve tanto para quienes defendemos las ideas de la libertad como para quienes no. Yo creo que podemos, Antonella, Arturo, estar de acuerdo en que si hay algo que la pandemia ha dejado bien claro, es que los voluntarismos han presentado un discurso bien homogéneo. En todos lados los voluntarismos nos hablan de cuarentena, en todos lados los voluntarismos nos hablan de renta básica, en todos lados los voluntarismos controlan de hecho o de derecho los medios de comunicación. En todos lados los voluntarismos nos hablan de control de precios frente a la pandemia. Por eso tenemos que estar firmes en defensa de estas libertades con medidas menos restrictivas para poder ayudar a los informales, a las microempresas, a los sectores más vulnerables. Fíjense que, al contrario de lo que se daba en el año 29, y salvo la triste excepción que a mí me duele mucho en el caso español, hoy el panorama internacional nos muestra algo bien diferente, ¿no? La Unión Europea como tal se muestra mucho menos intervencionista frente a los Estados Unidos, que parece que están entrando en un nuevo New Deal al que hay que ver qué freno se le pone, lo cual puede ser muy importante para el mundo, porque puede llegar a marcar una tendencia a esa posición norteamericana tan intervencionista. Yo creo que además esta crisis podría ser distinta y peor a la del año 30 si la libertad como concepto no está presente, que ya están siendo discusión y que van a ser la revisión de los sistemas de salud, la revisión de los sistemas de seguridad social, cómo impacta esto en el consumo, cómo impacta en los hábitos, los cambios estructurales para la recuperación que se pueden llegar a dar de maneras que afecten aquellos ámbitos de libertad que ya conocíamos. Todo esto me hace pensar en que los cambios estructurales de la recuperación, que vamos a vivir en esta recuperación en la cual no va a haber un día después, que va a ser un paulatino volver a algunos de nuestros viejos hábitos y a otros haberlos dejado, creo que nos encuentran con el voluntarismo en un punto que es ese que les decía de la libertad y la igualdad material, pero en un punto donde estamos entrando en una nueva era, que el otro día escuché, no me acuerdo quién fue, que decía que era la era de la austeridad. Una era de austeridad que resulta y que tenemos que tener claro como elemento primero a la hora de dar nuestra batalla, es el de cuál es el rol del Estado, porque sin lugar a dudas es algo fundamental. Nosotros los orientales que tenemos todas esas cargas históricas con respecto a las dicotomías en cuanto a nuestra posición de ver el Estado en Uruguay, lo tenemos bien presente, pero yo creo que hoy ya no es la discusión de qué tipo de Estado, sino nos tenemos que dar la discusión más básica, que es la de sostener sobre todo la prevalencia de un Estado que tenga como meta
que tenga como meta preservar el Estado de Derecho. Y en esa preservación del Estado de Derecho pasa a ser fundamental el rol que el Estado y que los gobernantes, obviamente, le dan a la razón. Nosotros como liberales entendemos que la razón es el elemento fundamental para comprender, para hacer funcionar el derecho, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a que entendemos que la razón es el elemento o es el instrumento que nos ayuda a descubrir el verdadero sentido que tiene la ley verdadera que será la natural para algunos de nosotros, o aquella resultante del orden espontáneo para algunos de la escuela austríaca, ¿verdad? Pero que es la ley que está antes que la legislación. Porque cuando queremos acordar en momentos de crisis, lo que vamos a padecer es vernos inmersos en un mar de nueva legislación que se viene a sumar a la que ya tenía. Entonces, debemos entender que un orden social necesita de la razón, pero que un orden social necesita de una razón bien aplicada, aplicada a entender, aplicada a descubrir, y no aplicada a crear en forma artificial mecanismos de constricción para los seres humanos. Entendemos que un orden social no debe perder de vista los fundamentos filosóficos y que eso solamente puede estar articulado en torno a la libertad. La libertad y la moral van de la mano. Fíjense lo que les decía hace un rato del tema de la diferente respuesta que después del año 29 se dio en Europa y Estados Unidos a la crisis económica. ¿Por qué en un lado una respuesta fue con un tinte keynesiano y todo lo que le queramos ver desde hoy que nos pueda resultar un poco no afín a nuestra manera de pensar, pero sí ceñida a la democracia, ceñida al respeto del individuo, ¿verdad? Que fue la que se dio en Estados Unidos y otra la que se dio en Europa. Se perdió de vista el valor de la moral. Y nosotros como Libros Cuatro Vientos, que el ejercicio de la libertad responsable es la mejor forma de convivencia que se pueden dar los hombres. Y tener claro contra el vulgarismo se debe dar en el campo político y moral, porque en el campo político y moral es donde el que pueda tener autoridad moral para pararse frente a un liberal y sostener lo contrario. Atentos de los valores y la filosofía en la vida política. Nunca de los técnicos sobre la problemática de fondo. Siempre primero el hombre y siempre primero la libertad. Es la forma en la que debemos de encarar los liberales esta pandemia y esta crisis, atentos a que la misma no avasallen los derechos de las personas y no avasallen todas las libertades que Occidente a lo largo de tanto tiempo ha conseguido. Por acá voy dejando, Arturo, paso a que coordine la intervención de Antonella. Gracias, Tomás. Algo que no mencioné al principio era el formato que le íbamos a dar a la videoconferencia. Hablaba primero Tomás, después va a hablar, ahora va a hablar Antonella, y después vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, que los que tengan preguntas pueden o comentarlas en el chat, o apretar la posibilidad de levantar la mano, y se le va a dar la palabra correspondiente. Antonella, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Arturo, muchas gracias Tomás también por el repaso, ¿no? También histórico y creo en gran parte filosófico, ¿no? Que le has dado, tal vez en términos de valores que le has dado a esta conversación, a esta coyuntura, ¿no? También teniendo en cuenta la temática que nos lleva a esta conversación de esta noche, ¿no? Libertad, pandemia y también el rol del mercado, ¿no? Y por qué no agregar, como bien decías recién, el rol del Estado en toda esta situación y cómo, por supuesto, los liberales creemos que el rol del Estado debería ser una tendencia hacia ese Estado de Derecho, es decir, la división de los poderes del Estado, donde existan limitaciones a los gobernantes, donde cada uno pueda, o sea, donde los individuos que conforman la sociedad puedan elegir a quién tienen de presidente, pero que también puedan decidir que esa persona deje de gobernarlo a uno, ¿no? Y eso se da cuando los poderes dentro de ese Estado de Derecho son limitados y los gobernantes de turno no sobrepasan, ¿no? Ciertas situaciones, ¿no? O tal vez gestan esas alteraciones a el orden y a la libertad
tan importante que necesitamos para generar y para tener, ¿no?, al final del día, sociedades latinoamericanas mucho más prósperas. Ahora, yo fui tomando nota, ¿no?, de varias cuestiones, de varios puntos, ¿no?, esto que mencionabas, ¿no?, de las respuestas, la importancia de que comprendamos a la razón como base de esto, a la racionalidad, o que a veces es un poco difícil, ¿no?, pedir esto, quizás es pedir demasiado que los gobernantes latinoamericanos, al menos la mayoría de los que nos gobiernan en esta coyuntura de este siglo XXI, o al menos de este 2020, es un poco complicado pedirles racionalidad, ¿no?, cuando suelen ser personajes que tienden muchas veces a la emoción, a la irracionalidad, a la perversión de las emociones y la manipulación y la tergiversación de las emociones de los ciudadanos, ¿no?, para, por supuesto, ellos llevar adelante su proyecto o plan de gobierno populista que al final del día va a terminar generándole a los gobernantes de turno una caja, ¿no?, de dinero para ellos poder enriquecerse a costa del pueblo y a partir de el poder, ¿no? Ahora, yo lo que sí he visto, y que lo hablábamos un poco, ¿no?, en este inicio, antes de que comenzáramos oficialmente la conversación de esta noche, cómo tal vez en América Latina esta pandemia ha gestado de alguna forma algunas tentaciones, para llamarlo de alguna manera, tentaciones autoritarias por parte de estos gobernantes latinoamericanos, que una pandemia como esta les queda como anillo al dedo, ¿no? Les queda perfecto, primero para implementar el keynesianismo económico que tanto les gusta y que tanto necesitan para gestar esa burbuja cortoplacista, ¿no?, de bienestar cortoplacista, que después sabemos que estalla y colapsa, y por eso tenemos sociedades latinoamericanas tan estancadas. Pero después, en el segundo punto, por parte de estos populistas también, para gestar ese control social, ¿no?, que muchas veces les sirve para tener controlada, ¿no?, en una especie de gran hermano, una cosa bastante también orwelliana, ¿no?, yo creo, a los ciudadanos de cualquier nación a lo largo de nuestra región, ¿no? Yo creo que esos son dos temas que tenemos que tener bien en cuenta y bien presentes, al menos a la hora de evaluar lo que está sucediendo en este momento a lo largo de América Latina, con tendencias distintas también. Por supuesto, una mayoría de los gobernantes de nuestra región que caen en esa tentación autoritaria, al menos como lo estamos viendo en el caso argentino, donde se están tomando medidas irracionales, completamente ilógicas, incongruentes, prohibiciones, control de precios, las medidas típicas a las que recurren estos personajes que necesitan efectivamente de ese control para generar tal vez esa victoria épica que quieren conseguir una vez acabada esta pandemia, ¿no? Entonces se ponen el traje de doctor, se ponen el traje, que importa es la salud, pero la economía da igual. Entonces yo creo que acá en América Latina, al menos en el caso argentino, insisto, voy a hablar un poco más, voy a hacer más referencia al caso argentino, no se está teniendo en cuenta la crisis económica que se viene en la Argentina, ¿no? Y también, como veníamos de un proceso bastante complejo, la historia argentina es la historia de la deuda prácticamente, venimos con una inflación también que no baja, ¿no?, con una emisión monetaria que también, bueno, son dos cosas que van de la mano, y que por supuesto, sumado a toda esta situación, y apuntando hacia ese tipo de política pública proteccionista, de controles, de medidas keynesianas, de aumento de gasto. En este tiempo, desde que comenzó la cuarentena, jamás se ha hablado de una rebaja a los impuestos, por ejemplo. Entonces tenemos prácticamente la destrucción absoluta de una inmensa cantidad de pymes, de pequeñas y medianas empresas, de trabajadores, de kiosqueros, de ferreteros, de negocios, ¿no?, negocios pequeños, familiares, e incluso empresas grandes que están llegando ya hoy en día a la quiebra y que ya no van a poder abrir. ¿Por qué?
porque lo que se genera, ¿no? En esto, y creo que es simplemente lo que tenemos que entender, y que creo que también es sentido común, y creo que esto es algo que los liberales hemos dicho incluso antes, ¿no? De que se gestara toda esta pandemia. Si no se produce, si no se trabaja, se generan sociedades parasitarias y estancadas. Y si no hay producción, si no hay un reglamento, si no hay, digamos, un Estado de Derecho, porque prácticamente en la Argentina la Constitución se está pisoteando absolutamente por decreto de necesidad y urgencia, se están salteando un montón de cuestiones constitucionales que deberíamos estar poniéndole mucho más ojo a eso. Entonces, yo creo que en esta situación al menos es bastante preocupante, ¿no? Y ese es el gran desafío, yo creo, hoy en día, que esta pandemia no se convierta en esa excusa para estos gobiernos con deseos y con tentaciones autoritarias a seguir avanzando y quieren destruir de las libertades económicas, políticas e incluso individuales, ¿no? Entonces, por un lado nos hablan de que lo que importa es la salud y lo que no, y la economía, bueno, eso lo dejamos para después, pero no terminan de entender que, a ver, salud no es simplemente no contagiarse de COVID-19. Salud es mucho más amplio que eso. Tener salud es mucho más amplio que eso. Tener salud es tener bienestar físico, tener bienestar emocional, tener bienestar psíquico, tener posibilidad de poder trabajar. Salud es poder comer, poder alimentarse. Y si uno no trabaja, como nos tienen ahora encerrados prácticamente con todos los, donde el sector productivo de la Argentina no puede generar, si uno no trabaja, no come, ¿no? Y si uno no come, no vive. Entonces esas son las cuestiones que creo que tenemos que empezar a tocar, y creo que ya se ha visto un hartazgo, al menos en la sociedad argentina, ante estas medidas arbitrarias que está tomando el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De esta extensión constante y permanente de una cuarentena en la que nos quieren mantener, también con medidas como esto de la prohibición de venta de pasajes aéreos hasta septiembre, que es una incongruencia, una locura hablar de una cosa así, además destruir prácticamente el sector, digamos, de turismo, el sector también de tema aéreo, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos tiene que alertar mucho, ¿no? En casi más de 500.000 de empleos que se estarían perdiendo por eso. Y además, obviamente, de todo esto, con la cantidad de empleos y de empresas que van cerrando y que no van a poder abrir y que van a quebrar. Y esas, o sea, no son empresas, o sea, son familias, son personas de carne y hueso, familias, padres que mantienen a sus hijos, y la pobreza que se viene en Argentina, ya teníamos ahora, créanme que vamos a ir por mucho más que lo que ya teníamos hasta el momento, y se viene una crisis realmente preocupante. Pero a ver, después pensándolo tal vez en términos un poco más internacionales, yo creo que esto y esta pandemia nos muestra el rol que ha jugado China en todo este desenlace, y no China como país, sino China como el Partido Comunista Chino que gobierna y que tiene tomado el control y el poder en el país asiático, ¿no? Un Partido Comunista Chino que tiene la absoluta decisión de todo, ¿no? Y que viene también de una trayectoria de más de 80 años, ¿no? Incluso con ese maoísmo, ¿no? Y una persona que asesinó, que fusiló, en la famosa, digamos, revolución cultural, el gran salto adelante, todas medidas y momentos del maoísmo que hicieron esa prácticamente destrucción absoluta de la cultura milenaria y tan interesante e importante que ha tenido China, y que una vez llegado el comunismo, desde ese momento todo eso ha sido aniquilado y se ha implantado una nueva visión, y una visión única, además, de lo que representa China para el mundo. Entonces, hoy, por supuesto, con un sistema como el que existe en la China actual, que mucha gente confunde y que cree que ahí existe capitalismo, que existe libertad de mercado,
La realidad es que si uno ve el índice de libertad económica que evalúan y que organizan y que llevan adelante fundaciones bien importantes y de renombre, el Fraser Institute e incluso la Heritage Foundation de Estados Unidos, China está al final de esa lista de libertad económica. Entonces, en un país donde no hay libertad económica, donde si una persona quiere invertir, no puede, y simplemente, a ver, si una persona quiere invertir, tiene que formar parte del eje del Partido Comunista Chino, y se dan simplemente concesiones, ¿no? Eso por un lado. Y después parte política donde solamente hay un partido único, ¿no? Que está habilitado a hacer política, pero además la represión que se lleva adelante hacia la disidencia con el Partido Comunista Chino. Todo aquel que disiente, toda persona que no está de acuerdo es desaparecida. Y ahora, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque los doctores, las personas que empezaron a alertar desde el mes de diciembre, enero, sobre la situación del COVID-19, de este virus que se estaba gestando y expandiendo, fueron prácticamente desaparecidos, fueron silenciados. Y eso pasa en este tipo de países que son herméticos, ¿no? Como también lo es Corea del Norte, como lo es también Cuba, como lo fue en su momento la Unión Soviética. Países que necesitan de toda esa propaganda y de tener todo ese relato bajo control para que nada se salga de las manos y para que, por supuesto, se mantenga ese régimen autoritario que ellos necesitan para seguir expandiendo su modelo de revolución, ¿no? Entonces, simplemente dejar en este momento estas ideas, ¿no? Ponernos un poco también en situaciones de coyuntura o pensar y repensar cómo los países y los gobernantes se están enfrentando o haciendo frente a esta crisis, a esta pandemia a lo largo del mundo. Yo creo que ejemplos como el de Alemania, ejemplos como el de Suecia, ejemplos como el de Chile, incluso en América Latina, o el de Uruguay incluso también, que es algo que podemos debatir después. Yo creo que son medidas bien distintas a las que muchos países a lo largo de la región y del mundo han estado tomando e implementando. Incluso el caso de España, con esta coalición de un gobierno nefasto y lamentable como el que representa Sánchez, ¿no? Y también, bueno, por supuesto el PSOE y Podemos, dos de las peores cosas que hemos visto de la política española, ¿no? Y con un Podemos que resurge y que crece y que efectivamente nace y es fundado a partir del dinero ilícito del régimen narcocriminal de Venezuela, porque no nos olvidemos que el partido político al que representa Pablo Iglesias fue financiado y fue creado por todo este aparato de asesores y de personas que financiaron esa creación desde Venezuela, incluso, bueno, por supuesto, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, y toda esa gestación de ese socialismo del siglo XXI que tanto daño le hizo a América Latina y que ahora parece ser que se expandió para el otro continente y está finalmente dando esos frutos podridos, ¿no? Si podemos llamarlo de alguna manera, a lo largo de España, con esa pésima gestión que se está haciendo a la hora de enfrentar esta crisis de esta pandemia, y que es algo que ya se veía venir desde antes de la pandemia, ¿no? El mal manejo institucional y el quiebre en ese Estado de Derecho que estaba gestando este gobierno de Sánchez y por supuesto toda esta gente de Podemos. Pero bueno, simplemente cerrarlo así, y si tenemos algunas preguntas, no sé cómo será ahora la modalidad, pero bueno, simplemente dejar esos temas para que repensemos y para que evaluemos maneras tal vez de enfrentar esta situación. Incluso, insisto, o sea, las pandemias no son algo nuevo, esto no es algo nuevo en la humanidad, los seres humanos hemos convivido con virus, con bacterias, con enfermedades, con pandemias. Bien decías, Tomás, antes mencionabas, ¿no? La peste negra, la gripe española, y esto ha sido algo histórico, algo que ha sucedido a lo largo de la historia. El tema es que hoy en día tenemos estos gobiernos o supergobiernos, ¿no? Que se creen los dueños de la vida ajena y los dueños de la vida de todos los ciudadanos y de nosotros, y que pretenden hacer con nuestra libertad lo que les da la gana, ¿no? Entonces, simplemente plantear eso y dar pie a preguntas si es que hay, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Antonella. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Ya llegaron un par de preguntas. La pueden contestar tanto Tomás como Antonella indistintamente, o pueden ir complementando. Ordenalas, Arturo, porque si no nos vamos a... Hay libertad de cátedra.
La primera pregunta la hace José Ponte, que es un miembro de la Fundación de Venezuela, hoy residente y no sé si ciudadano también argentino, que pregunta, ¿cómo ven el escenario del continente americano, teniendo las dictaduras activas de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y con una Argentina que se va ideológicamente acercando a ese movimiento, si Trump pierde las elecciones? Si consideran que puede haber una nueva ola del socialismo del siglo XXI. Sí, a ver, yo creo que sería muy preocupante, ¿no? Y tal vez pensarlo de lo que es el ala demócrata, al menos en los Estados Unidos, y la calidad de personas, ¿no? O de políticos que forman parte del Partido Demócrata y que se están estableciendo, ¿no? Como los potentes candidatos, ¿no? Incluso para distintos escalones, pero creo que eso sería algo realmente preocupante, ¿no? Pensar simplemente en personas como un Bernie Sanders, que incluso pasó su luna de miel en la Unión Soviética y que tiene esa relación tan carnal con las ideas del socialismo, incluso personas como Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no? Que también ha defendido muchas veces el modelo venezolano como si fuera un modelo a imitar o un modelo a perseguir, o Elizabeth Warren y muchas personas también que forman parte de toda esa gestación, y que incluso pensarlo en la administración anterior con Barack Obama, una persona que generó ese acercamiento de vuelta con lo que es Cuba, ¿no? Un régimen criminal y dictatorial como lo es Cuba, donde gobiernan las mismas personas hace 60 años, donde la disidencia prácticamente es eliminada, donde existen los famosos comités de revolución en cada una de las cuadras y manzanas de toda la isla. Esto es algo que yo lo he visto incluso con mis propios ojos, porque he ido una vez a Cuba a reunirme con la disidencia. Obviamente que ya no puedo volver a entrar por temas de seguridad, pero sí, yo creo que sería algo realmente preocupante que se vuelva una nueva ola de este socialismo del siglo XXI. A ver, eso por un lado si lo vemos desde el lado político. Ahora, si uno lo ve desde la respuesta ciudadana a estos movimientos del socialismo del siglo XXI, yo creo que al menos el caso de Venezuela nos puso en América Latina y tal vez en el caso argentino una vacuna. Es decir, nos está mostrando y nos está diciendo en el día a día, miren, ojo, con esta crisis migratoria, con esta crisis humanitaria nunca antes vista en la región, nunca antes vista en el hemisferio. Yo creo que es bastante preocupante y que está generando conciencia finalmente de lo que han sido los estragos y los desastres que ha causado el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que como dice también el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, no son los socialistas del siglo XXI, sino los socios listos del siglo XXI, porque bien que han generado, ¿no?, esa red y ese nexo de narcotráfico y de negocios personales que incluso nos han llegado a la Argentina, las famosas valijas de Antonini Wilson para financiar campañas de nuestra ex presidente y actual vicepresidente de la Nación. Entonces, cosas así que yo creo que serían realmente preocupantes, pero que creo que finalmente de a poco los latinoamericanos vamos entendiendo que tiene que haber una vacuna ideológica o de valores a la situación respecto del socialismo, ¿no? No sé qué opinás, Tomás, al respecto. Sí, yo creo lo mismo, Antonella. Me parece que a mí me cuesta bastante llamarlo socialismo del siglo XXI, porque me parece que es más nefasto que el del siglo XX, es decir, que de evolutivo tiene poco, ¿verdad? Pero mirándolo en un contexto un poco más global, hay un dato que para los que seguimos un poco más de cerca el tema español, europeo, resulta bastante curioso, que es ese tipo esa suerte de antagonismo que históricamente han tenido las izquierdas con los gobiernos que son de corte monárquico y no estrictamente republicano, que son los que gozamos en los países sanos de Latinoamérica, ¿no? Pero es bastante curioso ver el caso de cómo las monarquías occidentales hoy son los verdaderos garantes de la libertad, ¿no? Porque uno ve Inglaterra, ve algunos de los nórdicos, incluso España, a pesar de todo lo que está padeciendo, todavía le queda ese resguardo que son la Constitución y el Rey, ¿verdad? Un resguardo de Estado de Derecho, un resguardo de libertad, en lo que apelamos que en algún momento prime. Entonces yo creo que este virus del voluntarismo
creo que finalmente va a ser derrotado por la vacuna de la libertad, porque no puede, a este grado de la evolución del ser humano, continuar avanzando. Si uno ve lo que vos decías tanto en tu intervención como contestando la pregunta, el autoritarismo que ha venido de la mano de la pandemia es terrible. Piensen de vuelta, insisto, en el caso español, ¿no? Donde este gobierno Frankenstein que formó Sánchez para lograr la censura del presidente Rajoy, de la mano de los nacionalismos más duros, ¿no? Los nacionalismos más malos, los nacionalismos basados en el terror y en la muerte, se ha hecho fuerte en la pandemia, precisamente, con el estado de alarma, recortando libertades y sin asistir a la población, donde el verdadero héroe de España hoy no es ni más ni menos que Amancio Ortega, ¿no? Donde la libertad y el capital demuestra cómo es lo que verdaderamente lleva a la salud y el desarrollo de los pueblos. Arturo. Gracias. Acá Sabrina Ribeiro, miembro de la Fundación también en Uruguay, pregunta: ¿cómo ven ante la pandemia la situación del mercado regional? ¿Cómo afecta, ya sea de forma positiva o negativa, la salida de Argentina de las negociaciones del Mercosur a esa situación? Bueno, yo creo que sobre eso, en estos últimos días, y obviamente a partir de esa decisión bastante dramática y drástica que tomó el gobierno de Alberto Fernández de decir, bueno, hasta este momento llegamos y vamos a cortar por un momento las negociaciones y la conexión con el Mercosur. Eso fue un golpe bien fuerte y que creo que muchos intelectuales e incluso economistas dentro de Argentina después de eso se alertaron ¿no? a la sociedad de lo que esto podría representar, otra vez ese aislamiento, ¿no? de una Argentina que quedaría totalmente rezagada, totalmente aislada, ¿no? del escenario mundial, que por supuesto esto es algo que les sirve a estos populistas, ¿no? Porque muchas veces apuestan por estas ideas del proteccionismo, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado hablar de proteccionismo, de políticas públicas proteccionistas? Y yo lo que siempre pregunto en esto es, ¿a quién protege ese proteccionismo? ¿No? Porque también la manipulación y el uso de la palabra por parte de los populistas, que es una cosa bastante gramsciana, ¿no? De Antonio Gramsci, que hablaba de este control del lenguaje, de la educación, de la cultura, y hablar de proteccionismo como si fuera a ayudar a los ciudadanos es algo totalmente mentiroso, es una gran falacia. El proteccionismo solamente ayuda a los amigos del poder y a los que están, a los empresarios, ¿no? que están cercanos al poder y que se benefician de ciertos aranceles, de ciertas prestaciones, de ciertas concesiones. Entonces, yo creo que por supuesto esa idea del proteccionismo, de la sustitución de importaciones, de vivir con lo nuestro, es una cosa muy peronista, es algo que ha existido desde el momento, ¿no? en el que surge el peronismo y que todo gobernante peronista, kirchnerista o camaleónico, ¿no? en esto, porque también es una ideología que se va transformando y generando nuevas máscaras, ¿no? para encubrirse y esconderse detrás de ciertas máscaras democráticas, como también lo hace el comunismo, como también lo hace el socialismo, ideologías que, a ver, el comunismo, el socialismo, el marxismo en general, asesinó a más de 150 millones de víctimas a lo largo de la historia y nadie habla de eso. O sea, Cuba ha tenido campos de concentración, que son las famosas UMAP, las unidades militares. La Unión Soviética tenía los gulags. Hoy en Corea del Norte existen los famosos campos de concentración que se llaman Kwan-Li-so, y nadie habla de eso. Incluso tenemos gente que sale a la calle con banderas comunistas, con la cara del Che, con la hoz y el martillo, y que esos son símbolos que parece que son símbolos gloriosos, que representan algo honorable para el mundo y símbolos idealistas, pero la realidad es que son símbolos que representan uno de los mayores genocidios que ha visto la historia de la humanidad. Entonces, volviendo a esto, yo creo que el peronismo ha sabido maquillarse muy bien, que siempre ha encontrado, ¿no? una máscara democrática para ponerse. No nos olvidemos que Juan Domingo Perón llega a la escena política también estando y participando en un gobierno de facto, ¿no? y que incluso es una persona que se relaciona muy de cerca con Benito Mussolini,
Mussolini, que lo visita en Roma, que se escribe cartas con él, que incluso se denomina un gran admirador de Benito Mussolini. Entonces yo creo que son todas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Pero volviendo a este tema del Mercosur, ¿no? Y de este tema de encerrarnos, de vivir con lo nuestro, yo creo que es algo muy preocupante, ¿no? Es algo que también debería preocuparnos mucho a los argentinos, porque es simplemente una pérdida de empleo productivo. Y la Argentina no está en un momento para perder más empleo productivo y privado, ¿no? Todo lo que conforma también exportación e importación, el cierre, digamos, de fronteras, el cierre comercial, el cierre migratorio, todas esas cosas son las cosas que no ayudan, las cosas que hacen que los países se vayan a la quiebra, ¿no? Si queremos ver quiénes hicieron estas medidas, quiénes se alejaron del mundo, bueno, veamos Cuba, veamos Venezuela, veamos Nicaragua, veamos Bolivia hasta el momento en el que se desenvolvió Evo Morales, veamos a todos estos países que formaron parte de ese socialismo del siglo XXI, incluso el Brasil con Lula da Silva y con Dilma Rousseff en su momento. Yo creo que eso es algo bastante preocupante, pero bueno, ahora finalmente en estos últimos días hemos visto ahí algunas, no sé si comunicaciones oficiales, ¿no? Porque no se ha dicho oficialmente, no se ha transmitido, digamos, un mensaje de funcionario a la ciudadanía, sino que han sido ciertos tweets por parte de algunas cuentas sí oficiales de gobierno, donde se habla de, bueno, vamos a ver, de retomar conversaciones con Mercosur, nos importa el Mercosur, es como que van entendiendo, o parece que van entendiendo, o tal vez no es que van entendiendo, sino que se dan cuenta de que no les sirve decir estas cosas en este momento porque están perdiendo la imagen positiva, ya la imagen ha caído mucho, ¿no? Del presidente con toda esta cuarentena. Entonces, estamos viendo que lo único que le importa a estas personas en este momento es mantener su imagen política viva y salir con un buen porcentaje de buena imagen política y representarse como los mesías salvadores que se creen que son, ¿no? Entonces sí, yo creo que el tema del Mercosur es algo fundamental y toda integración regional e internacional es fundamental. Nosotros los argentinos y todo el mundo necesita seguir apostando por el libre comercio, que es lo que ha hecho grandes a los países, ¿no? Ningún país ha crecido encerrándose y cerrando economías y no compartiendo, y no creando, y no generando. Yo creo que al menos, no sé, esa es mi perspectiva y mi punto de vista. Cerrarse, yo creo que no es para los países una opción, no es una opción ni racional, y ni siquiera irracional, porque en el mundo en el que vivimos es una opción que no está en el menú. El mundo te perfora las fronteras. Además, los países con gobernantes sensatos, creo que todos piensan en que se requiere apertura en diversos grados e integración. Alcanza con un solo ejemplo. En los miles de años de historia que tiene la humanidad, y que tiene la civilización occidental, el mayor espacio de libertad, de seguridad, de bienestar y de igualdad formal está dado por un gran movimiento de integración que hoy está plasmado en lo que es la Unión Europea. Entonces, pensar en que la integración no sea un camino, yo creo que es bastante equívoco y que de ninguna manera puede estar, como les decía al principio, en un menú ni racional ni irracional de gobierno. Mira, déjame decirte algunos números, porque creo que esto también es importante para entender y para interpretar la importancia que verdaderamente tiene la libertad económica, la libertad política, la libertad individual a la hora de crecer y de progresar y de generar los grandes beneficios y los grandes avances de la humanidad. Si vos te fijás, los países más libres o las economías más libres, en ese tipo de economías, la gente, los ciudadanos, ganan 13 veces más que las personas que viven en economías socialistas o en economías más cerradas. Incluso la gente que vive bajo economías más abiertas, en economías capitalistas de libre mercado, vive en promedio 11 años más que las personas que viven en países socialistas o cerrados. Simplemente yo doy siempre este dato. Pensemos un niño
o una niña que nace hoy, en este mismo momento, en un país estatista como Zimbabue, ese niño va a tener una esperanza de vida de 54 años. Y si ese mismo niño nace en un país como Suiza, hoy, en este mismo momento, va a tener una esperanza de vida de 85 años. Entonces, en ese sentido, a ver, la libertad nos da mayor calidad de vida, mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida, mejores salarios, nos da acceso a agua potable, a el internet, a tener tecnologías mejores, a apostar por la ciencia, a que la gente pueda tener ideas y las pueda llevar a cabo, ¿no? Simplemente preguntarnos por qué no surgen tantos inventos y cosas que nosotros utilizamos en el día a día en países como Venezuela, países como Cuba, países como Corea del Norte. No es porque en esos países no hay gente con talento, al contrario, hay cientos de personas repletas de talento y de buenas ideas. Pero esas personas lamentablemente están haciendo la fila en un mercado para conseguir comida o se están muriendo por enfermedades que hoy en pleno siglo XXI son totalmente curables. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones básicas que tenemos que entender. Y si queremos llevarlo a términos históricos, a ver, el socialismo tuvo que levantar un muro en Berlín para que la gente no se escapara. O sea, tienen que recurrir siempre a la coerción y a obligar a los individuos para que estén bajo su régimen, ¿no? Bajo su sistema. Entonces eso dice mucho de un sistema que tiene que obligar a la gente a que se quede y que no hace que sea voluntario. Yo nunca he visto, digamos, norteamericanos escapándose en balsa para irse a vivir a Cuba. Siempre ha sido lo contrario. Entonces yo creo que es una cuestión de hechos. Es una cuestión de hechos y es histórico, y eso nos muestra que la libertad es 100.000 veces mejor que vivir como esclavos bajo un régimen comunista o socialista o marxista, estatista, peronista, como queramos llamarlo, donde los únicos que tienen acceso a los grandes beneficios y a la salud y a la educación y a todo son los que están en la cúpula de poder, ¿no? María Emilia Sebasco tenía la palabra, la mano levantada hace un rato. ¿Te hace una pregunta? Está silenciada, María Emilia. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, Perfecto. sí, perfecto. Ahora sí. No, les decía que accedí casualmente, o sea, por invitación de uno de los participantes que me avisó, y realmente comparto de tal manera todo lo que dicen y sostienen que por una cuestión generacional, bueno, quería felicitarlos por un lado, y por el otro lado manifestarles lo que me preocupa es que se ha perdido tanto el concepto de identificar el Estado de Derecho con la concepción filosófica de la democracia como forma de vida, que veo mucho en las nuevas generaciones o los más jóvenes, ese miedo a creer en la libertad, el miedo a saber que pueden decidir por sí mismos, y que muchas veces están a la hora de votar, ese temor los mueve a elegir sistemas que son voluntaristas, como dicen ustedes. Entonces, bueno, hacer esta reflexión frente a todos y compartiendo con ustedes esta necesidad de resaltar y de creer que la libertad y que las fortalezas del individuo a lo largo de toda la humanidad es lo que le ha permitido crecer, evolucionar, y que siempre habrá dificultades porque el hombre, con sus formas de pensar diferentes, algunos buenos, otros malos, con mejores sentimientos o menores, pero que el camino de la libertad es el único que nos puede sacar adelante. Así que bueno, nada, quería manifestárselos de esta manera. Gracias. Digo, María Emilia. A ver, Arturo, ¿en qué estamos? Tomás, ¿vas a hacer un comentario? Sí, le iba a comentar a María Emilia, a mí lo que dice es muy cierto, yo creo que va por una línea que a veces se pierde de vista, ¿no? Que es ¿para qué fue creada la democracia? La democracia no fue creada para brindar satisfacción económica, sino que fue brindada para otorgarle al individuo garantías de la época que era el rey, ¿no? Entonces a veces perdemos de vista que ese es el objeto primigenio de la democracia, que es
garantías y es el de la libertad. Nos corresponde a los liberales también asignarle a cada uno de los poderes su verdadero rol, Claro. Es que sin se ha perder ido cuenta bien. a los legisladores en productividad, de acuerdo a cantidad, a cuanto más ley, menos libertad. Sí, obviamente, y lo que veo en Argentina, o sea, que se ataca fuertemente al Poder Judicial y se lo descalifica, que es el único poder que realmente le puede poner los límites que corresponden, si el Congreso no lo hace a través del juicio político. Entonces, quedándole al ciudadano la única forma de recurrir ante el Poder Judicial, a quienes denostan todo el tiempo y se enfrenta el gobierno actual, es para atacar y desacreditar, y va generando en el individuo esa creencia de que nada funciona, de que nada se puede y que estamos condenados a vivir bajo su autoritarismo. Entonces, frente a esa situación de libertad, es que, bueno, quería hacerles la reflexión y compartir con ustedes de igual a igual ese sentimiento, ¿no? Sí, ¿puedo agregar algo? Me pareció totalmente acertado tu comentario, María Emilia, y creo que es muy importante lo que decís, ¿no? Porque además de reforzar el concepto de democracia, también entender lo que dijiste al principio, la importancia de que incluso nuestras generaciones entiendan lo que significa el Estado de Derecho, porque son dos cosas que van de la mano. Es decir, con la democracia no alcanza solamente. ¿Por qué? Porque si lo vemos históricamente, Hugo Chávez llegó al poder democráticamente, Adolf Hitler llega al poder democráticamente. Entonces, es una cuestión también de instituciones, de tener instituciones sólidas, instituciones fuertes, instituciones liberales, que le pongan decididamente un alto, ¿no? Un pare a esos gobiernos que buscan atropellar los derechos civiles e individuales de los ciudadanos, pero también agarrando un poco a lo que decía Tomás recién, que él hablaba históricamente y el rol de la corona y de cómo tal vez de ponerle límites a ciertos personajes o a ciertas monarquías. Yo creo que eso es algo fundamental y algo que si uno lo ve históricamente y uno entiende el proceso latinoamericano, yo por eso siempre recomiendo mucho leer Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, que es un libro espectacular porque también muestra también estas raíces, ¿no? que tiene América Latina, pero cómo tal vez se da esta distinción entre los Estados Unidos y el resto del continente, ¿no? Y por qué tal vez Estados Unidos se funda bajo esta premisa o estas ideas de la búsqueda de la felicidad, la propiedad privada y la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que al gestarse, al independizarse de su corona, adquiere o hereda ciertos valores, ciertos principios o ciertas instituciones, precisamente, como bien lo decíamos recién, que tienen una connotación muy distinta. No nos olvidemos que en Inglaterra, 1688, se da esa famosa revolución gloriosa, ¿no? De la que influye en gran parte el padre político del liberalismo, que es John Locke, que incluso son los Levelers, que también es un grupo también protodemocrático, ¿no? de ese momento en plena guerra civil inglesa, y esa revolución gloriosa, que es la revolución política que se da en Inglaterra, termina siendo el marco institucional y político para que luego se dé la famosa revolución industrial que cambia el mundo de una manera totalmente distinta, hace que el mundo viva de una forma completamente distinta al que lo había vivido hasta el momento. Entonces, ¿qué hicimos los latinoamericanos? En vez de agarrarnos de las ideas de la Revolución Gloriosa o de las ideas de la Revolución Norteamericana, optamos por las ideas de la Revolución Francesa, optamos por las ideas de Rousseau, ¿no? Que bueno, por supuesto se encadena, ¿no? Forma parte de ese engranaje, y muchos países de la región optaron por las ideas de la Revolución Bolchevique de 1917. Entonces, hay que pensar un poco, yo creo, en ese sentido, qué instituciones heredamos y qué cuestiones, valores o principios terminaron gestando al tipo de político o de gobernante que tenemos en América Latina, que prácticamente son todos unos mesías salvadores que vienen a presentarse como los que nos van a resolver los problemas, ¿no? Y yo siempre digo, a ver, el populista
te quiebra las piernas, te da un par de muletas y te dice que si no fuera por él vos no podrías caminar. Entonces yo creo que ese es totalmente el modus operandi de estas personas. Y agregándote esto, ¿no? El otro día hablábamos también en una conversación con Javier Milei, y decíamos este concepto tan fundamental y tan básico que creo que explica la diferencia entre Estados Unidos y países latinoamericanos o incluso Argentina, ¿no? Si en Argentina tenés 5 personas desempleadas, lo primero que hacen es se miran y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a formar un sindicato. En Estados Unidos tenés 5 personas desempleadas, se miran y dicen, vamos a formar un negocio, ¿no? Y ahí está la gran distinción. Pero tampoco quedarnos en que eso es digamos, no estamos condenados al fracaso. O sea, lo tenemos todo para salir adelante. Entonces es cuestión de generar y dar esa batalla cultural que tanto nos hace falta en la región y que creo que en Uruguay la están dando muy bien también. Perdón, lo último, es una batalla cultural, pero también hay que tener la valentía, digamos, a la hora de gobernar, que así como Alemania, Japón, se levantaron después de la guerra con problemas económicos muchísimo más graves de los que podemos estar sufriendo hoy, tuvieron sus ciudades destruidas, en 40 años, 50 años las reconstruyeron, las formaron y son las potencias que son. Entonces esos son los modelos que tenemos que seguir y hacia dónde tenemos que encaminarnos, para todos ellos que quieran formar parte. Con lo que decía Antonella sobre el modelo uruguayo, capaz que estaría bueno que Tomás explique en qué consiste el modelo uruguayo en la pandemia para ilustrar a los espectadores argentinos en esta conferencia y que explique el concepto que aplicó el presidente de libertad responsable. Bueno, lo fundamental para entender esto es que el Uruguay es una construcción colectiva, una acumulación de un montón de cosas positivas. Y acá quiero pasar 2 avisos, uno sin mala intención y el otro con mala intención. El primero es que el presidente Jorge Valle, que era colorado, por cierto, decía que el culpable de todo lo malo era Rousseau. Me lo dijo personalmente un par de veces y recuerdo con cariño ese comentario del presidente Valle, porque creo que dicho en la forma jocosa como acostumbraba él a tratar a todo el mundo, no dejaba de ser cierto, ¿verdad? Y lo segundo es una recomendación literaria a la que Antonella dio pie, que es que yo creo que el mejor libro que uno puede leer para entender ese tema, incluso las tesis de dependencia tan desarrolladas durante los 60 por los humanistas, ¿verdad? Es un libro que se llama La Revolución Francesa y América del Sur, del doctor Luis Alberto Herrera, que es un libro atemporal, que nos deja bien planteados los elementos fundamentales del voluntarismo. Nos dan la muestra como de Platón, pasando por Rousseau, por el mecanicismo de Descartes, llegar a Marx, a Engels, a Lenin y a Stalin y a Hitler y a Castro es una sola línea. Entonces está muy bueno leerlo. Siendo la pregunta que hacía Arturo, creo que el concepto de libertad responsable que ha manejado nuestro presidente frente a la pandemia está basado precisamente en esa construcción colectiva que se ha dado en Uruguay a lo largo de 200 años, en la cual el barco muchas veces ha bandeado a babor y otras a estribor, ¿no? Pero que ha mantenido una línea, que es la línea de la institucionalidad. El Uruguay es un país que tiene instituciones fuertes, instituciones tan fuertes que han logrado sobrevivir a muchos años de una suerte de neovoluntarismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está la base, el germen para que el país pueda llevar adelante enfrentar esta pandemia con éxito mediante el concepto de libertad responsable, creo que está dado de alguna manera por esta construcción colectiva. Es un país en el que los orientales tienen un significado especial, algunos lo entenderán, la denominación del gentilicio oriental a uruguayo, ¿verdad? Pero los orientales entienden el concepto de libertad y entienden el concepto de igualdad formal. Esta suerte de responsabilidad individual, pero que abarca también lo colectivo, que es la que vemos hoy en la práctica, en la calle, la que vemos cuando acudimos a un lugar donde el aforo es controlado y las personas se mantienen a distancia, donde están con el tapabocas, nos llena de orgullo como país porque creo que da la muestra de que, a pesar de haber vivido algún momento en el que creímos que estábamos sumidos en cierta oscuridad, no era tal y la luz estaba, ¿verdad? Y estaba, ¿por qué? Porque el germen de la libertad se ve que lo tenemos dentro, se ve que la forma de ser de
del pueblo oriental es una forma que valora la libertad y que es capaz de ejercerla de esa manera tan linda que describe el presidente como libertad responsable, y que ha abierto un nuevo capítulo, a mi juicio, de su opinión, en la consideración del liberalismo como movimiento en Latinoamérica, en cuanto centra esos dos conceptos, ¿verdad?, de liberalismo responsable, que no es lo mismo que liberalismo controlado, como les decía hoy, porque lo de liberalismo controlado suena un poquito a lo que pasa en Argentina, a lo que pasa en España, a lo que pasa... Ahora, el liberalismo responsable, que depende en definitiva del individuo, es el de verdad, porque es donde se está poniendo por delante lo más importante, que es la dignidad de la persona. Muchas gracias, Tomás. Andrés Posbeikian tiene la mano levantada hace rato. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo había escrito una pregunta, pero me surgió otra más en el entretiempo. La pregunta que había escrito era para Antonella y bueno, yo lo que había escrito era que parece haber una obsesión del gobierno y del presidente por la imagen y por las encuestas, ¿no? Se ve un gobierno con tentación autoritaria, que gobierna por decreto, pero que aparenta dar marcha atrás con algunas medidas cuando golpean su imagen. Y a su vez existe una interna muy intensa a la cabeza del país, donde parece disputarse el poder entre presidente y vice, ¿no? Y por extensión la cámpora y sus militantes. Y la pregunta sería, a su criterio, ¿cuál es la forma más inteligente de hacer oposición a las medidas cerradas del gobierno sin pavimentarle el camino a la beta más autoritaria de este gobierno? Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con la existencia de esa obsesión que vos ves y que es algo real, algo que se ve, algo que existe por parte del gobierno de Alberto Fernández sobre la imagen y las encuestas. Yo creo que todas las medidas que se están tomando van de la mano de eso, de cómo vaya subiendo o no la imagen del presidente, y por supuesto esa puja que evidentemente existe entre la presidencia y la vicepresidencia, y que creo que son muchas medidas las que está tomando Alberto Fernández para poder ganar, no sé si llamarlo gobernabilidad, pero tal vez ganar cierto poder de decisión, o mostrar al menos que tiene él el poder de decisión y de toma de decisión a lo largo de Argentina, y mostrar esa imagen que también se ha explayado, ¿no?, a lo largo de nuestro país, de que la que toma las decisiones muchas veces es la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo creo que esa puja sí es evidente. Y ahora, el tema de la oposición, a ver, en Argentina hoy prácticamente no hay una oposición fuerte. O sea, hoy no hay un candidato que vos digas, esta es la persona que se está enfrentando y que le está pegando y que le está dando constantemente a las medidas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No hay, no existe. O sea, son puramente economistas, individuos, grupos de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, y hay ciertas personas, ¿no?, que creo que son bien relevantes y que representan en cierto sentido este puje, ¿no?, esta forma de enfrentarse al poder. Personas tal vez como Patricia Bullrich, incluso como Ricardo López Murphy, pero figuras, digamos, que estén políticamente activas y que formen parte de una oposición fuerte y posicionada, que diga esto así no es, y que tenga y que exista recepción por parte del gobierno de turno. Yo creo que eso todavía es algo que no hay. Qué sé yo, si uno lo piensa, tal vez en el expresidente Mauricio Macri ya no es una persona que hoy esté mostrando un rol de opositor, ¿no? Porque es una persona que no, bueno, cada tanto algún tuit, pero no, digamos, no está presente, digamos, como opositor en eso, y tampoco sé, digamos, si era algo que él quería o no quería hacer. Quizás después de esos 4 años de gestión dijo, bueno, ya está, paso la pelota y listo, pero hoy en Argentina no tenemos verdaderamente algún líder, digamos, que muestre la cara más dura hacia este gobierno. Pero bueno, yo creo que es cuestión de seguir insistiendo, apostar por la sociedad civil, apostar por los medios de comunicación, que todavía muchos siguen existiendo y empujando,
y por supuesto seguir moviendo desde el nivel más bajo, digamos, de localidad, desde ciudad, ¿no? Municipio, provincia, hablar, ¿no? con los políticos que uno sea más afín, ¿no? a las ideas y ver de qué manera pueden tal vez hacer algo, o presentar proyectos, o posicionarse, o moverse, y generar, ¿no? esta sinergia, ¿no? entre la sociedad civil, entre el individuo, el medio de comunicación y los políticos que hoy están formando parte de esa oposición, que si bien no son políticos que se enfrenten como, digamos, los monstruos grandes que le vayan a dar batalla a este gobierno de corte autoritario, al menos durante este proceso de pandemia, yo creo que, bueno, que la manera tal vez es un poco por ahí, pero déjame agregar algo porque me quedé con algo pendiente que dijo Tomás antes y que me pareció bien interesante, ¿no? De lo que hablábamos de históricamente, pensar históricamente el rol del liberalismo, el rol de las ideas, o el rol incluso del autoritarismo. Y vos bien mencionabas a Platón, ¿no? Y cuando mencionaste a Platón me acordé directamente de el libro de Popper, de La sociedad abierta y sus enemigos, donde él hace una crítica bien férrea a Platón y a las ideas de Platón, e incluso lo presenta, digamos, como uno de los primeros promotores de las ideas políticas autoritarias, ¿no? Y creo que eso también es algo que tenemos que tener pendiente, e incluso revisar el sistema educativo que tenemos en América Latina, el sistema también cultural que tenemos en América Latina, donde hay un posicionamiento donde se ve solamente una cara de la moneda de la historia, ¿no? Y lo otro no se cuenta. Y siempre se buscan estos chivos expiatorios a los que culpar de los grandes males de la humanidad, que terminan siendo consecuencia, no precisamente de los malos políticos estatistas, ¿no? Pero bueno, simplemente conectar eso como algo para que no me quede, para que no quede ahí olvidado, porque es algo que quería mencionar, o tal vez hacer mención a este libro de Popper, que me parece bien importante, de Karl Popper, para traer a colación. Y perdón, Antonella, quería hacer un comentario más, que así como vos mencionabas como la capacidad ociosa de la mente de las personas está completamente anulada bajo regímenes socialistas, como pasa por ahí con un venezolano que sufra, digamos, las circunstancias de su país, yo quería comentar que yo personalmente formo parte de la comunidad científica, porque yo soy un estudiante de biología en realidad. Y últimamente el aire que se respira, bueno, últimamente no, en la última década podría decirse, el aire que se respira en la comunidad científica argentina también es muy opresivo, porque lejos de ser lo que uno esperaría de una comunidad que debata ideas y no se agarre de prejuicios, lo que existe es una mentalidad muy de oveja, muy de repetir ideas y no ir al corazón de los problemas. Y bueno, recientemente lo que viene sucediendo es que los estudiantes yo estudio en la Facultad de Exactas, y ya se empieza a sentir mucho más, yo podría decir desde el resultado de las elecciones, la opresión al libre pensamiento. Y bueno, recientemente hubo una situación de censura en un grupo de la facultad, y muchas personas, un grupo de personas fundamos un nuevo espacio para poder debatir ideas. Y yo quería preguntarles a ustedes, porque yo creo que la revolución cultural o la batalla cultural la tenemos que dar como individuos, ¿no? ¿Qué les parece que sería un buen consejo para la gente que está tratando de generar nuevos espacios de debate abierto y libre, sin dogmas, como para fomentar, digamos, ese cambio? Tomás, no sé si querés hacer primero un comentario y después sigo yo. No, dale, tranqui. Bueno, a ver, yo creo que, y me parece bien interesante y bien importante que vos, que gente incluso de la comunidad científica, se sume a este tipo de iniciativas, ¿no? Porque al final del día... ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ok.
Yo creo que es muy importante que toquemos este tipo de aspectos, porque es algo que nos llega a todos, ¿no? La política, a ver, la política es llevar las ideas a la práctica, es llevar las ideas a la acción. Y esa acción nos afecta al final del día a todos, ¿no? Y yo creo que por eso el liberalismo tiene que estar no solamente en la academia, en las organizaciones, en las fundaciones, yo creo que tiene que estar en todo, ¿no? Yo por eso soy muy de insistir en apostar por el arte liberal, en apostar por la música liberal, por el cine liberal, el teatro liberal, empezar a retomar esos aspectos. Pero también importante lo que decís sobre el ámbito científico, la comunidad científica, incluso volvemos otra vez a la parte histórica, si uno lo piensa históricamente. O sea, la ciencia ha sido fundamental para el desarrollo del modelo capitalista y del modelo de la libertad económica que tanto nos ha hecho favorecer y beneficiar y salir adelante a muchos de nosotros, a prácticamente toda la humanidad. Pensemos simplemente en esto que hablábamos recién, ¿no? La revolución industrial. Hace 300 años, 250 años, el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Es decir, el género Homo vivió durante el 99% de su existencia de la misma manera en la que vivían los demás animales. O sea, lo novedoso, lo nuevo, es la riqueza, es poder tener acceso a ciertas comodidades que antes no existían, y comodidades que surgen no de los árboles, no de un gobierno, sino de personas que tienen la idea y que la pueden llevar a la práctica. Y si vos te fijás la importancia que tiene la ciencia en todo esto y en el desarrollo precisamente de esto, yo creo que es fundamental, a ver, pensarlo, países como Alemania, Suiza, el siglo pasado, ¿no? La importancia que tuvieron, el rol tan activo que tuvieron en el desarrollo científico, incluso la importancia de la física cuántica en el día a día de los individuos, ¿no? Incluso a ver, estar comunicados a través de una pantalla, a través de internet, a través de celulares en los que tenemos en nuestro bolsillo prácticamente, no sé, una biblioteca mundial donde tenemos acceso a cualquier cosa, donde podemos comunicarnos con cualquier persona al otro lado del mundo, donde incluso podemos tomarnos un avión que fue inventado por personas que se pusieron a desarrollarlo y a decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera de vivir? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo puede avanzar el ser humano? Y vuelvo a insistir, esas personas lo hicieron en un entorno en el que podían desarrollar sus ideas, ¿no? Entonces, yo creo que eso forma parte de entender los beneficios que termina generando la libertad económica, ¿no? E incluso si uno ve, bueno, tal vez personas de ciencia, a mí me gusta mucho un poco el análisis también del futurismo, ¿no? Que hacen personajes o científicos, ¿no? Como Michio Kaku, bueno, Elon Musk, que también, ¿no? Forma parte también de un sector privado que entiende y que potencia también este tipo de ideas y que piensan en el más, sin llevar más allá la manera de vivir de los seres humanos, pero yo creo que la física y la ciencia incluso son aspectos fundamentales para esto. Y vos incluso que estudiando biología, sí, creo que es eso, ¿no? Lo que estudiás. Sí, soy estudiante de biología bioinformática. La importancia incluso de la neurociencia dentro de estos aspectos. Pensar tal vez cómo afecta al cuerpo humano y a la mente humana un sistema socialista. O sea, cómo afecta a los neurotransmisores del cerebro de un ser humano un sistema socialista que anula la esencia básica del ser humano, que es la libertad, que anula que uno pueda tener emociones, acercarse, estar con su familia, sus seres humanos, cómo te termina aniquilando absolutamente todo, y cómo incluso los sistemas socialistas, que son los sistemas donde mayor pobreza hay en el mundo, ¿no? Porque no nos olvidemos de eso que decíamos recién, hace 300 años el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy ese 90% es de 9%, es decir, el mundo está mejor que nunca.
y hay avances, y hay agua potable, hay cloacas, hay sistema de cloacas, hay inodoros, hay antibióticos, hay medicinas, hay aire acondicionado, hay calefacción. O sea, hoy estamos pasando una cuarentena con todas las comodidades, ¿no? Creo que pensarlo 20 años atrás incluso sería una cuarentena un poco más tediosa, ¿no? Sin tal vez esas herramientas que nos da la tecnología y las personas que las inventaron en buenos entornos. Entonces yo creo que son todas cuestiones que se unen y que forman parte de un sistema de libertades que creo que es por el que hay que apostar, porque es el que mejor resultados nos ha dado históricamente. Gracias, Pero Antonella. Antonella, fíjate que además, Dale, Tomás. fíjate que además, así como hoy, ¿se escucha ahí o está cortado? ¿Se escucha? ¿Me escuchás, Arturo? Sí, sí. ¿Se escucha? Así Sí. como hoy les decía que No sé. el arma que hace imbatible al liberalismo es su autoridad moral. ¿Se escucha? Les decía que así como el arma que hace imbatible al liberalismo es la autoridad, el principal defecto del voluntarismo antropológicamente incorrecta del ser humano, que no deja de ser biológica, y que por eso sistemáticamente 40 años, 60 años, 80 años, pero termina implotando. Hay muchas preguntas más, pero debido al tiempo en que estamos, que ya llevamos casi 1 hora y media, vamos a hacer una última pregunta que la verdad me pareció muy buena y que nos puede hacer pensar de hasta dónde se aplica el liberalismo, que dice así la pregunta. ¿Cómo conciliar la libertad política, social y económica, y por tanto la consecuente menor intervención del Estado, en tiempos de crisis, cuando aún las naciones más liberales terminan un Estado interviniendo? ¿Se entendió? Se te cortó, Arturo, no escuché el final de la pregunta. Se te está cortando, no escuché el final de la pregunta. ¿Cómo conciliar la libertad política, social y económica, y por tanto la menor intervención del Estado en tiempos de crisis, cuando aún en las naciones más liberales siempre termina habiendo un Estado que interviene? Bueno, ahí, si me permitís para el cierre, una referencia a nuestra realidad nacional, creo que la mejor metáfora que he escuchado en los últimos tiempos ha sido la que ha dado el presidente de la República, haciendo referencia a que un buen gobernante debe manejar varias perillas a la vez, ¿no? Entonces, en esto creo que un gobernante atento, un gobernante que esté ceñido a los principios de libertad, a los principios de dignidad del ser humano, de igualdad formal, pero también de solidaridad, de ser muy conscientes en ese manejo de las perillas, que seríamos muy maduros de creer o de pensar que en un Estado no existen, porque en los Estados modernos a algunos nos podrá gustar menos y a otros les podrá gustar más la existencia de esos mecanismos, pero están planteados y son mecanismos que se dan. Como les decía, ¿cómo se maneja la cuestión social? La cuestión social se maneja con más intervencionismo, con menos libertad, con recrudecimiento de la refiriéndose un rato que se padece en España, se maneja al estilo argentino o se maneja con un estilo donde se apela a la libertad, a la responsabilidad y, ¿por qué no?, a ese sentimiento tan humano y tan de la sociedad occidental y cristiana como es la solidaridad, ¿no?, en el cual es la propia que nacen a partir de la libertad, ayuda a temperar o amortiguar los males de una pandemia. Yo creo que va por ahí, no va en el sentido de pensar más en Keynes o más en Hayek. Va por el sentido de considerar que todo debe ser
partiendo de la libertad, pero con prudencia. Arturo, dale nomás. Antonella, ¿alguna última reflexión sobre esto? Bueno, yo sí lo pienso y veo tal vez la aplicación y las medidas que han optado quizás los países más liberales, como los países nórdicos, países como Suiza, países como Suecia, bueno, Alemania también, en cierta medida. Yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta el factor de esa tal vez cuarentena voluntaria y el respeto además que existe por los demás y esa responsabilidad individual y responsabilidad social que muchas veces existe y que se entiende. Digamos, el respeto por las instituciones, pero también el respeto a la hora de una cuarentena y de llevarlo y hacerlo de forma ordenada, sin, digamos, perjudicar a los demás. O decir, bueno, tu barbijo, te pones tu barbijo, tomás los 2 metros, digamos, de distancia uno del otro. Como se respetan las instituciones en esos países, se respetan, digamos, las medidas de manera voluntaria en el momento, a la hora de una cuarentena. Y vuelvo a insistir, todo depende de las instituciones de un país. Porque ¿qué nos pasa a muchos? Bueno, muchos latinoamericanos, qué sé yo, uno puede estar en un país como México, un país como Venezuela, donde las leyes, viste, tal vez no importan mucho, qué sé yo, si tirás un papel a la basura, a la calle, es como que, nada, te da igual, vas un poquito más rápido con el auto por la ruta o por la calle y ves un policía y no pasa nada, ¿no? Pero esa misma persona se toma un vuelo, llega a Estados Unidos, por ejemplo, o a Alemania, o donde quieras, y la situación, el comportamiento individual es absolutamente distinto. O sea, uno no hace lo mismo que haría en otros países. ¿Por qué? Porque también está el rol de los incentivos y el marco que te dan las instituciones. Vos sabés que si en Estados Unidos te pasás el límite para manejar, si, no sé, en países, qué sé yo, como Alemania, empezás a botar basura a la calle y haces lo que te da la gana con la propiedad privada o incluso la propiedad pública, y no te importa, bueno, las consecuencias son otras, ¿no? Entonces yo creo que todo vuelve a ser también un tema de instituciones, ¿no? Y también, por supuesto, esperar que estas medidas que por ahora son provisorias no se vuelvan medidas permanentes, ¿no? Yo creo que eso es a lo que tenemos que ponerle mucho ojo, al menos en nuestra región, ¿no? Que es una región con democracias y con instituciones muy débiles. Muchas gracias, Antonella y Tomás, por haberse tomado este tiempo. La verdad fue un placer para mí y estimo que para también los miembros de la Fundación y todos los participantes de esta conferencia. Por último, quería dejarles nuestras redes sociales, en Instagram, @freefundación, Facebook, @freefundación, Twitter, @free_fundación. Ahí van a poder ver las actividades que hacemos, las actividades que se van a hacer, los artículos de opinión que emitimos, y los queremos invitar también, sobre todo en Uruguay, el 18 de mayo vamos a celebrar el Día de la Liberación Fiscal. Vamos a estar lanzando en los días previos muchas actividades. El Día de la Liberación Fiscal consta de que es un cálculo que se realiza en donde del 1 de enero al 18 de mayo, en este caso en Uruguay, los uruguayos trabajamos para pagar las contribuciones al Estado, y recién a partir del 19 de mayo arrancamos a trabajar para nosotros mismos. Entonces, como Qué suerte, fundación, nosotros en agosto, tenemos que esperar hasta agosto los argentinos, así que... entonces vamos a estar lanzando actividades en los días previos y los invitamos a todos a que se puedan sumar. Muchas gracias por participar. Gracias Arturo, gracias Tomás y gracias a todos, un placer. Gracias Antonella, Arturo, y saludos a todos.